El 23 de octubre de 2021, exactamente a las 6:47 de la mañana, Emma Rosales, de 10 años, caminaba descalza por el pasillo de su casa en el tranquilo vecindario de Miraflores en Lima, Perú, con las manos todavía manchadas de un residuo blanco que los forenses identificarían después como arsénico en polvo, dejando pequeñas huellas dactilares en el marco de la puerta del dormitorio de sus padres que sellarían su destino para siempre. Apenas 4 horas antes, su madre, Patricia Rosales, de 38 años, había tomado su último aliento en la cama que compartía con su esposo, víctima de un envenenamiento tan gradual, tan meticulosamente dosificado durante 6 meses, que 3 médicos diferentes lo diagnosticaron erróneamente como una enfermedad autoinmune rara. Pero Patricia no fue la única víctima. Su esposo, Héctor Rosales, de 42 años, estaba en cuidados intensivos con falla renal aguda. Su hijo mayor, Mateo, de 15 años, había sido hospitalizado 2 veces en los últimos 4 meses con síntomas inexplicables. Y la abuela materna, Dolores, de 67 años, quien vivía con la familia, había muerto 3 meses antes, oficialmente, de un ataque cardíaco, pero la exhumación de su cuerpo revelaría niveles letales de veneno en sus tejidos. 4 miembros de una familia, todos envenenados sistemáticamente bajo el mismo techo. Y la única persona que nunca mostró un solo síntoma fue Emma, la niña de 10 años con el cabello en trenzas, uniforme escolar impecable y una colección de peluches que llenaba su habitación rosada. Emma, quien cada mañana preparaba el desayuno para toda la familia. Emma, quien insistía en servir personalmente el té de su abuela. Emma, quien llevaba vasos de jugo a su hermano mientras estudiaba. Emma, quien nunca olvidaba darle a su padre su café exactamente como le gustaba. Lo que hizo que este caso fuera verdaderamente inolvidable no fue solo la cantidad de víctimas, ni la duración del envenenamiento. Fue la revelación que vendría 18 días después de la muerte de Patricia, cuando los investigadores finalmente obtuvieron una orden para registrar la habitación de Emma, y lo que encontraron escondido dentro de su diario rosado con candado, decorado con calcomanías de unicornios y arcoíris, haría que incluso los detectives más experimentados cuestionaran todo lo que creían saber sobre la inocencia infantil. Porque esto no fue un accidente. No fue un niño jugando con sustancias peligrosas sin entender las consecuencias. Fue un plan de 8 meses, documentado día por día, con dosis calculadas, observaciones clínicas de síntomas y anotaciones sobre qué cantidad funcionaba mejor. Emma Rosales había convertido a su familia en un experimento científico y lo había registrado todo con la misma dedicación que ponía en sus tareas escolares, con letra redonda y dibujos en los márgenes. La parte más escalofriante es que casi se sale con la suya. Si no fuera por un error minúsculo, una entrada de diario que olvidó arrancar Emma Rosales, todavía estaría libre hoy preparando el desayuno en una casa silenciosa, asistiendo a 5º grado, jugando con sus compañeras que nunca sospecharon del monstruo sonriente sentado junto a ellas en clase. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse a través de las grietas, y cuando lo hizo, obligó a toda una nación a enfrentar una pregunta imposible. ¿Qué haces cuando el rostro del mal tiene 10 años coletas y una mochila de Hello Kitty? Antes de revelar cómo los investigadores desentrañaron esta pesadilla, necesitas entender quién era realmente la familia Rosales y por qué su destrucción envió ondas expansivas mucho más allá de los límites de Lima. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora vamos al caso. La familia Rosales era lo que muchos llamarían el modelo perfecto de éxito de clase media en Lima. Héctor Rosales había trabajado durante 18 años como ingeniero civil para una firma de construcción respetable, ascendiendo lentamente pero con seguridad hasta convertirse en gerente de proyectos. Era un hombre metódico, responsable, conocido por llegar 15 minutos antes a cada reunión y por nunca prometer algo que no pudiera cumplir. Sus colegas lo describían como serio pero justo,
El tipo de hombre que recordaba los cumpleaños de todos en la oficina y contribuía generosamente a las colectas para compañeros en dificultades. Cada Navidad, Héctor organizaba personalmente una colecta para las familias de los trabajadores de construcción que habían sufrido accidentes laborales. No era un gesto corporativo vacío. Héctor visitaba personalmente a estas familias, llevaba canastas de comida, se aseguraba de que los niños tuvieran regalos, conocía sus nombres, sus historias. Para él, no eran estadísticas, eran personas. Patricia Rosales era el corazón emocional de la familia. Había sido maestra de primaria durante 12 años antes de dejar su trabajo para dedicarse completamente a criar a sus hijos. Pero su casa nunca estuvo vacía de niños. Patricia ofrecía tutorías gratuitas 3 tardes por semana a estudiantes del vecindario con dificultades académicas. Su sala se convertía en un aula improvisada donde entre 5 y 8 niños llegaban con sus mochilas y Patricia pacientemente les ayudaba con matemáticas, lectura, cualquier cosa que necesitaran. Los padres de estos niños testificarían después que Patricia nunca aceptó un solo sol de pago. Lo hacía, decía ella, porque todos los niños merecen tener éxito. María González, madre de uno de los estudiantes que Patricia tutoreaba, recordaría con lágrimas cómo Patricia había pasado 6 meses trabajando con su hijo Diego, quien tenía dislexia severa. Cuando Diego finalmente aprobó su examen de lectura, Patricia lloró de alegría como si fuera su propio hijo. Esa era Patricia, una mujer que encontraba propósito en el éxito de otros. La familia vivía en una casa de 2 pisos en Miraflores, un vecindario seguro de clase media alta, donde las casas tenían pequeños jardines frontales y los vecinos se conocían por su nombre. La casa de los Rosales tenía paredes color crema, ventanas con rejas decorativas pintadas de blanco y un pequeño jardín que Patricia cuidaba con orgullo. Rosas, jazmines, una bugambilla que trepaba por el costado de la casa, llenando el aire con su fragancia dulce cada primavera. Los sábados por la mañana, el olor del pan recién horneado salía de su cocina porque Patricia insistía en hacer pan casero para la familia cada fin de semana. Era una receta que había aprendido de su propia madre, amasado a mano, horneado lentamente. Los vecinos ponían su despertador más temprano los sábados, solo para oler ese pan mientras tomaban su café matutino. Mateo, el hijo mayor de 15 años, era estudiante de secundaria con calificaciones sobresalientes, capitán del equipo de matemáticas de su escuela, ganador de 2 competencias regionales, con aspiraciones de estudiar ingeniería como su padre. Era callado, estudioso, el tipo de adolescente que prefería quedarse en casa leyendo que ir a fiestas. Sus maestros lo adoraban. Su profesora de matemáticas, la señora Campos, diría después en el juicio que Mateo era el tipo de estudiante que aparece una vez en una carrera docente. Brillante, pero humilde. Ayudaba a sus compañeros sin hacerlos sentir menos inteligentes. Cuando ganó la competencia regional de matemáticas, lo primero que hizo fue agradecer a su equipo. No tenía problemas disciplinarios, no consumía drogas ni alcohol. Era el hijo que todo padre soñaba tener. Mateo tenía un ritual todas las noches. Después de terminar sus tareas, bajaba a la sala donde su padre leía el periódico, y pasaban 1 hora juntos resolviendo problemas de ingeniería complejos. Era su tiempo especial, padre e hijo, compartiendo su pasión por los números y las estructuras. Héctor guardaba cada problema que Mateo resolvía en una carpeta especial. Algún día, decía, cuando Mateo se gradúe de ingeniero, vamos a mirar estos problemas juntos y reírnos de lo fáciles que parecerán. Y luego estaba Emma. Nacida el 14 de febrero de 2011, Emma llegó al mundo 5 años después que Mateo. Una sorpresa, como Patricia solía decir con cariño. El embarazo no había sido planeado. Patricia tenía 28 años, Mateo ya tenía 5, y tanto ella como Héctor habían decidido que su familia estaba completa. Pero cuando la prueba de embarazo salió positiva, Patricia lloró de alegría. Otro hijo, otra oportunidad de amar. Héctor compró un oso de peluche gigante el día que nació Emma y lo puso en la cuna del hospital.
Ese oso, rosado y suave, sería el primero de cientos que llenarían la habitación de Emma en los años siguientes. Desde pequeña, Emma fue diferente, no en formas obvias o preocupantes al principio, sino en formas que sus padres interpretaban como señales de inteligencia excepcional. A los 18 meses, Emma ya formaba oraciones completas. A los 2 años, podía contar hasta 100. A los 3 años, Emma ya leía libros que otros niños no tocaban hasta los 7. Patricia la encontraba en su habitación, sola, leyendo enciclopedias infantiles de animales, memorizando datos sobre especies, hábitats, cadenas alimenticias. A los 5, podía hacer cálculos matemáticos complejos en su cabeza. Héctor la ponía a prueba durante los viajes en auto. Si vamos a 80 kilómetros por hora y el viaje es de 240 kilómetros, ¿cuánto tardamos? Emma respondía en segundos. 3 horas, papá. Sin dudarlo, sin usar los dedos como hacía Mateo a su edad, solo procesamiento puro. A los 7, su coeficiente intelectual fue evaluado en 142, ubicándola en el percentil 99. La psicóloga escolar que administró la prueba llamó a Patricia y Héctor para una reunión especial. Su hija es extraordinariamente dotada, les dijo. Necesita un currículo avanzado, estimulación constante, desafíos apropiados para su nivel intelectual. Patricia estaba radiante de orgullo. Héctor ya imaginaba a Emma graduándose de la universidad a los 16, convirtiéndose en doctora o científica, cambiando el mundo. Pero había algo más, algo que la psicóloga mencionó casi de pasada, como una nota al pie que no parecía importante en ese momento. Emma muestra algunos rasgos de procesamiento emocional atípico. No es necesariamente preocupante, pero he notado que tiene dificultad identificando emociones en otros. En las pruebas donde mostramos caras y pedimos que identifiquen si la persona está feliz, triste o asustada, Emma tuvo un desempeño significativamente más bajo que en todas las otras áreas. Esto es común en niños superdotados. A veces su intelecto se desarrolla tan rápido que su inteligencia emocional no sigue el mismo ritmo. Solo algo a observar. Patricia y Héctor asintieron, tomaron nota y no le dieron mayor importancia. Emma era especial. Los niños especiales son diferentes. Eso es todo. Pero había señales que eligieron no ver o que interpretaron de formas que calmaban sus preocupaciones en lugar de amplificarlas. Emma nunca lloraba cuando se lastimaba. A los 4 años se cayó de los columpios en el parque y se raspó ambas rodillas hasta sangrar. Otros niños habrían gritado, llorado, corrido hacia sus padres buscando consuelo. Emma se levantó, miró sus rodillas ensangrentadas con curiosidad clínica y caminó calmadamente hacia Patricia. «Me lastimé», declaró sin emoción. Patricia limpió las heridas, puso benditas, esperó el llanto que nunca llegó. «Qué valiente eres», le dijo a Emma besando su frente. Pero no era valentía, era ausencia. Ausencia de la respuesta al dolor que conecta a los humanos con su vulnerabilidad. Emma nunca mostró apego particular a sus padres o hermanos. Cuando Patricia la dejaba en el preescolar, Emma nunca lloraba como los otros niños. Simplemente se despedía con la mano y entraba al salón sin mirar atrás. Las maestras comentaban qué independiente era, qué madura para su edad. Pero la directora del preschool, la señora Ramírez, quien había trabajado con niños durante 30 años, sintió algo diferente. Llamó a Patricia después de 3 meses. «Quiero hablar sobre Emma», dijo con cuidado. «No hay ningún problema de comportamiento, pero he notado que Emma no juega con otros niños. No es timidez, es desinterés activo. Cuando los niños lloran, Emma los observa como si estuviera estudiándolos, pero nunca ofrece consuelo. Cuando juegan juegos de simulación, Emma no participa, solo observa. Es brillante, sin duda, pero emocionalmente, parece». La señora Ramírez buscó la palabra correcta, desconectada. Patricia defendió a su hija. «Emma simplemente procesa las cosas de manera diferente. Es muy inteligente. Probablemente los otros niños la aburren». La señora Ramírez no insistió. Había plantado la semilla de preocupación. Correspondía a los padres decidir si regarla o dejarla morir.
Los abrazos de Emma se sentían mecánicos, como si estuviera cumpliendo con una obligación social, en lugar de expresar afecto genuino. Patricia lo notaba especialmente a la hora de dormir. Cuando arropaba a Mateo cuando era pequeño, él se aferraba a ella. Suplicaba un cuento más, 5 minutos más, mamá, por favor. Con Emma era diferente. Patricia entraba a su habitación. Emma estaba sentada en la cama con un libro. Levantaba la mirada. «Buenas noches, mamá», decía. Patricia se inclinaba para abrazarla. Emma permitía el abrazo, sus brazos envolviendo a Patricia en un gesto perfecto pero vacío, como una muñeca programada para simular afecto. Patricia sentía la diferencia, pero se decía a sí misma que era solo la personalidad de Emma. Cada niño es único. No todos son efusivos con el afecto. Cuando el perro de la familia, un Golden Retriever llamado Bruno, fue atropellado por un auto cuando Emma tenía 7 años, toda la familia lloró durante días. Bruno había sido parte de la familia durante 9 años. Mateo, que tenía 12 en ese momento, sollozó incontrolablemente. Héctor, siempre estoico, se encerró en el baño para llorar en privado. Patricia no pudo trabajar durante 3 días, paralizada por el dolor de perder a su compañero peludo que dormía a los pies de su cama cada noche, excepto Emma. Ella miró el cuerpo del perro en la calle, llevado allí por el conductor destrozado que no lo había visto correr hacia la calle. Emma inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando un espécimen científico, y preguntó con genuina curiosidad: «¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en empezar a descomponerse? Depende del clima, ¿verdad? Porque las bacterias trabajan más rápido en el calor». Patricia, ahogándose en su propio dolor, se quedó sin palabras. Héctor le dijo bruscamente a Emma que entrara a la casa. Emma obedeció sin protesta, sin entender por qué su pregunta había sido inapropiada. Era una pregunta científica válida. El perro estaba muerto. Los cuerpos muertos se descomponen. ¿Cuál era el problema? Esa noche, Patricia encontró a Emma en su habitación, no llorando por Bruno, sino leyendo un artículo en Internet sobre el proceso de descomposición. Había tomado notas en un cuaderno con su letra cuidadosa. Etapa 1. Autólisis. Las células se destruyen a sí mismas. Etapa 2. Putrefacción. Las bacterias descomponen los tejidos. Patricia cerró la laptop de Emma sin decir palabra, la desolación en su pecho transformándose en algo más frío, más perturbador. Pero no dijo nada. Se convenció a sí misma de que Emma estaba procesando el duelo a su manera. Los niños inteligentes intelectualizan las emociones. Eso había leído en algún lugar. Era normal. Tenía que ser normal. Patricia llevó a Emma a un psicólogo infantil cuando tenía 8 años, finalmente cediendo a la preocupación que había estado creciendo en silencio durante años. El psicólogo, el Dr. Méndez, era bien recomendado, especializado en niños superdotados. Realizó 3 sesiones con Emma, administró varias pruebas e invitó a Patricia y Héctor a una sesión final para discutir sus hallazgos. Emma es extraordinariamente inteligente, comenzó el Dr. Méndez. Ya lo saben, pero también muestra lo que llamamos alexitimia, dificultad para identificar y expresar emociones. En niños superdotados, esto no es inusual. Su procesamiento cognitivo es tan dominante que las respuestas emocionales quedan eclipsadas. Emma entiende las emociones como conceptos, puede definir qué es la tristeza, puede identificar cuando alguien más está triste basándose en señales contextuales, pero no siente tristeza de la manera que otros la sienten. Es como, y aquí el Dr. Méndez buscó una analogía que pudieran entender, es como alguien que lee sobre el sabor del chocolate versus alguien que realmente prueba el chocolate. Emma lee sobre las emociones, pero no las prueba. ¿Eso es peligroso?, preguntó Héctor, la palabra saliendo de su boca antes de que pudiera detenerla. El Dr. Méndez consideró esto cuidadosamente. No necesariamente. Muchas personas altamente exitosas tienen procesamiento emocional atípico. Cirujanos, científicos, programadores. Pueden funcionar perfectamente en sociedad
aprendiendo las reglas sociales apropiadas intelectualmente en lugar de intuitivamente. Emma solo necesita más orientación sobre cómo navegar interacciones sociales, terapia conductual, modelado de roles, ese tipo de cosas. ¿Y si no recibe esa ayuda?, preguntó Patricia, su voz apenas un susurro. El doctor Méndez dudó. En casos raros, muy raros, la falta de desarrollo empático combinada con alta inteligencia puede llevar a, hizo una pausa, comportamiento manipulativo o antisocial. Pero enfatizo que es extremadamente raro. La mayoría de estos niños simplemente crecen siendo adultos un poco fríos pero funcionales. Héctor y Patricia aceptaron esta explicación porque querían creerla. El doctor Méndez recomendó sesiones de terapia semanales. Patricia llevó a Emma a 4 sesiones. Luego Emma se quejó de que eran aburridas. La terapeuta solo me hace hablar sobre mis sentimientos, pero yo no tengo nada que decir. Preferiría usar ese tiempo estudiando. Patricia, agotada por sus múltiples responsabilidades y convencida por las palabras del doctor Méndez de que Emma estaría bien, dejó que las sesiones terminaran. Fue una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Emma era su hija, sacaba las mejores calificaciones de su clase, ayudaba en la casa sin que se lo pidieran, lavando platos, doblando ropa, manteniendo su habitación impecable. Era educada con los adultos, responsable más allá de su edad. Los profesores enviaban notas a casa alabando su comportamiento ejemplar. Sí, era un poco fría emocionalmente, pero eso era solo su personalidad. Cada niño es diferente, ¿verdad? Patricia se repetía esto como un mantra cada vez que una pequeña voz en su cabeza susurraba que algo no estaba bien. La abuela Dolores, sin embargo, nunca se sintió completamente cómoda con Emma. Dolores había vivido con la familia durante 4 años desde que su esposo Ernesto murió de cáncer de páncreas en 2017. Compartía el segundo piso con los niños. Su habitación estaba justo al lado de la de Emma, separada solo por una pared delgada, y Dolores había notado cosas, pequeñas cosas, inquietantes. Emma no jugaba con muñecas como otras niñas de su edad. Tenía una colección enorme de peluches y muñecas, regalos de cumpleaños y navidades acumulados durante años, pero Dolores nunca la vio jugar con ellos de manera normal. No inventaba historias, no les daba voces, no las llevaba a aventuras imaginarias. Estaban alineadas en estantes con precisión militar, organizadas por tamaño y color. Un día, Dolores encontró 3 muñecas en la basura del baño. No estaban simplemente descartadas. Habían sido meticulosamente desmembradas, brazos arrancados de las articulaciones, cabezas removidas con cuidado, ojos sacados de sus cuencas y colocados en una fila ordenada. El cabello había sido cortado, la ropa removida y doblada perfectamente al lado. Dolores sacó las muñecas de la basura con manos temblorosas y bajó a mostrarle a Patricia. «Mira lo que encontré en el baño de arriba». Patricia las miró. Luego llamó a Emma. «¿Hiciste esto?», preguntó, intentando mantener su voz neutral. Emma asintió sin vergüenza ni remordimiento. «Sí, quería ver cómo estaban hechas por dentro. Las muñecas tienen articulaciones de bola en las extremidades y los ojos están sostenidos por un mecanismo de resorte que les permite abrirse y cerrarse. Es bastante ingenioso en realidad». Patricia intercambió una mirada preocupada con Dolores. «Emma, esas muñecas eran regalos. Si querías saber cómo funcionan, podías haber preguntado primero». Emma ladeó la cabeza, procesando esto. «¿Por qué? Son mías. Puedo hacer lo que quiera con ellas. Técnicamente cierto, pero la frialdad con la que lo dijo hizo que a Patricia se le erizara la piel. Decidió que era una oportunidad de enseñanza. Emma, cuando la gente te da regalos, lo hacen con amor. Destruir esos regalos es irrespetuoso hacia ese amor. Emma consideró esto. Entiendo. No volveré a hacerlo donde puedas verlo. Y antes de que Patricia pudiera corregir la interpretación completamente equivocada de la lección, Emma subió las escaleras de vuelta a su habitación. Dolores miró a su hija. «Patricia, esa niña no está bien». «Mamá, es solo curiosa. Los niños inteligentes desmantelan cosas.
es parte de cómo aprenden. Pero Dolores sabía que esto era diferente. No era curiosidad, era frialdad. Había algo ausente en Emma, algo que debería estar ahí en una niña de 9 años, pero simplemente no existía. En otra ocasión, Dolores estaba regando las plantas en el jardín trasero cuando notó a Emma agachada junto al muro perimetral. Se acercó silenciosamente y vio que Emma había capturado un pájaro pequeño, un gorrión, probablemente herido porque no intentaba volar. Pero Emma no estaba ayudándolo. Lo había colocado sobre una piedra plana y con un palito afilado. Estaba cuidadosamente, metódicamente, diseccionándolo mientras aún vivía. El pájaro emitía sonidos débiles. Emma no parecía notarlos o importarle. Estaba completamente concentrada en su tarea, separando plumas, exponiendo la piel rosada debajo, haciendo incisiones pequeñas y precisas. Dolores sintió que su estómago se revolvía. «Emma, ¿qué estás haciendo?» Emma levantó la mirada, sin sobresaltarse, sin culpa en sus ojos. «Estoy estudiando su anatomía. En los libros solo hay dibujos. Quería ver los órganos reales. Mira, este es el corazón. Es tan pequeño, pero late tan rápido». Bueno, latía. Ya se detuvo. Dolores le quitó el palito de la mano y aplastó el pájaro con una piedra para terminar con su sufrimiento. Emma protestó. «Todavía no había terminado. Ese pájaro estaba sufriendo», dijo Dolores, su voz temblando entre horror y rabia. «¿No te importa que le estabas causando dolor?» Emma frunció el ceño, genuinamente confundida. «Es solo un pájaro. Los pájaros no sienten dolor como nosotros». «Sí, sí lo hacen. Todos los animales sienten dolor». Emma se encogió de hombros. «Bueno, la ciencia requiere sacrificios. Los científicos hacen esto todo el tiempo en laboratorios. Es para aprender». Dolores subió inmediatamente a hablar con Patricia, pero su hija estaba dando tutoría a 3 estudiantes en la sala. Dolores esperó hasta que se fueron, luego describió lo que había visto. Patricia escuchó con creciente incomodidad, pero nuevamente buscó explicaciones que calmaran en lugar de alarmar. «Emma quiere ser doctora o científica. Está explorando. Es inapropiado, sí, y voy a hablar con ella sobre tratar a los animales con respeto, pero no significa que sea», hizo una pausa, «peligrosa». «¿No peligrosa?», Dolores casi gritó. «Patricia, esa niña torturó un animal vivo y no mostró una pizca de remordimiento. Eso no es curiosidad científica. Eso es crueldad. Es una niña de 9 años, mamá. Los niños hacen cosas raras. Mateo solía desarmar todos sus juguetes cuando tenía esa edad». «Desarmar juguetes es diferente a torturar un ser vivo», respondió Dolores, pero vio en los ojos de su hija que no había nada que pudiera decir para penetrar la negación protectora que Patricia había construido alrededor de Emma. Esa noche, Dolores comenzó a cerrar su puerta con llave. No le dijo a nadie por qué, ni siquiera estaba completamente segura de poder articularlo. Pero algo en su instinto de supervivencia, afinado por 67 años de vida, le decía que necesitaba una barrera entre ella y su nieta de 9 años. Empezó a rechazar comida o bebida que Emma le ofreciera. Cuando Emma preguntaba si quería té, Dolores decía que ya había tomado suficiente. Cuando Emma ofrecía servirle el desayuno, Dolores decía que prefería servirlo ella misma. Emma nunca preguntó por qué. Simplemente observaba a su abuela con esos ojos oscuros e inescrutables, y Dolores sentía un escalofrío recorrer su columna. La vida de la familia Rosales era ordenada, predecible, envuelta en las rutinas reconfortantes que definen a las familias estables. Héctor salía a trabajar a las 7:00 de la mañana todos los días, su maletín en una mano, un termo de café en la otra, besando a Patricia en la mejilla antes de salir. Patricia preparaba el desayuno a las 6:30, siempre lo mismo: pan tostado, huevos revueltos, jugo de naranja fresco. Mateo tomaba el autobús escolar a las 7:15, sus audífonos ya puestos, escuchando podcasts de ciencia mientras el bus atravesaba la ciudad. Emma, cuya escuela comenzaba más tarde, salía a las 7:45, su mochila de Hello Kitty perfectamente organizada, su uniforme impecable, su cabello trenzado con precisión.
Dolores pasaba sus mañanas viendo sus telenovelas favoritas, tejiendo bufandas y suéteres que donaba a un refugio local y cuidando el jardín que había sido su proyecto desde que se mudó con la familia. Las cenas eran sagradas en la casa Rosales. Toda la familia se reunía a las 7:00 de la noche, sin excepción, sin teléfonos, sin televisión. Solo conversación. Se sentaban alrededor de la mesa del comedor de madera oscura que había pertenecido a los padres de Héctor. Patricia servía la comida que había preparado esa tarde, y todos compartían cómo había sido su día. Mateo hablaba sobre sus clases, sobre el nuevo problema de cálculo que había resuelto. Héctor describía los desafíos en sus proyectos de construcción. Dolores contaba chismes del vecindario, quién estaba renovando su casa, quién había tenido un bebé. Patricia preguntaba, escuchaba, se reía, conectaba a su familia con la paciencia infinita que la definía. Emma siempre insistía en ayudar. Desde los 7 años había tomado la responsabilidad de poner la mesa, asegurándose de que cada tenedor estuviera en el lugar correcto, cada servilleta doblada perfectamente. Servía las bebidas, agua para Mateo, jugo para Dolores, café para Héctor después de la cena. Llevaba los platos a la cocina después. Los enjuagaba cuidadosamente antes de colocarlos en el lavavajillas. Patricia la alababa constantemente. «Mira qué niña tan responsable tenemos», le decía a Héctor con orgullo genuino. 10 años y ya más organizada que muchos adultos. Emma sonreía con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos y continuaba sirviendo, siempre ofreciéndose para ayudar, siempre presente en la cocina, siempre tocando la comida y las bebidas antes de que llegaran a la mesa. Pero algo comenzó a cambiar en la familia Rosales en marzo de 2021. Cambios sutiles al principio, tan graduales que nadie los conectó como parte de un patrón más grande, más siniestro. Cambios que, vistos en retrospectiva, formaban una línea clara de causa y efecto, pero que en el momento parecían solo la mala suerte que a veces golpea a las familias. Dolores fue la primera en enfermarse. Comenzó con lo que ella describió como malestar estomacal, náuseas leves después de las comidas, una sensación de pesadez, fatiga que atribuyó a su edad. «Tengo 67 años», le dijo a Patricia cuando su hija expresó preocupación. «El cuerpo simplemente no funciona tan bien como antes». Pero las náuseas empeoraron. La fatiga se volvió debilitante. Dolores, quien solía caminar 30 minutos cada mañana alrededor del vecindario, ahora apenas podía bajar las escaleras sin quedarse sin aliento. Patricia la llevó al médico. El doctor Salazar, el médico de familia que había atendido a Dolores durante 15 años, realizó un examen físico completo, ordenó análisis de sangre, buscó las causas obvias. Los resultados mostraron algunas anomalías: función hepática ligeramente elevada, conteo de glóbulos blancos un poco bajo, pero nada que explicara completamente la severidad de sus síntomas. «Podría ser una infección viral», dijo el doctor Salazar, «o tal vez el inicio de algo autoinmune. A su edad estos problemas pueden surgir. Vamos a monitorearlo». Le recetó medicamentos para las náuseas, vitaminas, suplementos para fortalecer su sistema inmunológico. Dolores los tomó religiosamente. No mejoraba. De hecho, empeoraba. Para abril, Dolores había perdido 8 kilos. Su ropa colgaba de su cuerpo adelgazado. Su piel había adquirido un tono grisáceo. Su cabello, que siempre había sido grueso y brillante, comenzó a caerse en mechones que encontraba en su almohada cada mañana. Desarrolló llagas dolorosas en la boca que hacían difícil comer. Sus manos temblaban constantemente, tanto que ya no podía tejer, el pasatiempo que había amado durante 40 años. Patricia estaba frenética. Llevó a Dolores a un especialista, luego a otro. Gastroenterólogo, endocrinólogo, incluso un oncólogo porque Dios hiciera cáncer. Todos realizaron sus pruebas, estudiaron sus resultados, y todos llegaron a la misma conclusión frustrante: algo está mal, pero no sabemos qué. Emma era especialmente atenta con su abuela durante este tiempo. Cada tarde, después de la escuela, Emma subía a la habitación de Dolores con una taza humeante de té.
Es una mezcla especial de hierbas, le decía a su abuela con una sonrisa dulce. Leí en internet que el jengibre y la manzanilla ayudan con las náuseas. Quiero que te sientas mejor, abuela. Dolores, debilitada y tocada por la aparente preocupación de su nieta, bebía el té. Era amargo, pero Emma le aseguraba que las medicinas efectivas a menudo sabían mal. Dolores no sabía que mezclado con las hierbas, diluido cuidadosamente para que el sabor no fuera detectable, había arsénico. Pequeñas dosis, calculadas por una niña de 10 años, que había pasado semanas investigando toxicología en la biblioteca de su escuela, leyendo sobre venenos históricos, estudiando cuánto era necesario para enfermar versus cuánto era necesario para matar. Emma estaba dosificando cuidadosamente. No quería que Dolores muriera demasiado rápido. Eso sería sospechoso. Quería que pareciera una enfermedad natural, un deterioro gradual que los médicos no pudieran explicar, y estaba funcionando perfectamente. Cada taza de té contenía aproximadamente 50 miligramos de trióxido de arsénico, justo debajo del umbral letal, pero suficiente para causar envenenamiento crónico. Los síntomas de Dolores coincidían perfectamente con lo que Emma había leído: pérdida de cabello, problemas gastrointestinales, neuropatía periférica manifestada como temblores. Emma documentaba todo en su diario. Día 23. Abuela perdió 2 kilos más. Rechazó el té esta mañana, pero aceptó por la tarde. Dosis administrada, 50 miligramos. Síntomas observados: vómito a las 7 p.m., temblores intensificados. Día 31. Abuela casi no come. Mamá está muy preocupada. Los doctores hicieron más pruebas. Necesito ser paciente. La ciencia toma tiempo. En junio de 2021, Dolores apenas podía levantarse de la cama. Patricia había contratado una enfermera para que viniera 3 veces por semana para ayudar con el cuidado de su madre. Dolores se había resignado a su destino. «Estoy muriendo», le dijo a Patricia un día, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «No sé de qué, pero lo siento. Mi cuerpo se está apagando». «No digas eso, mamá». Patricia sollozó, sosteniendo la mano frágil de su madre. «Vamos a descubrir qué es. Vas a mejorar». Pero Dolores sabía, y en sus momentos de claridad, cuando el dolor retrocedía lo suficiente para permitirle pensar, recordaba su incomodidad con Emma. Recordaba cerrar su puerta con llave. Recordaba rechazar comida de Emma. Pero había aceptado el té que Emma preparaba especialmente para ella. Una sospecha horrible comenzó a formarse en su mente, tan imposible, tan monstruosa, que la descartaba tan pronto como aparecía. No, imposible. Emma es solo una niña. Una niña de 10 años no envenena a su abuela. Eso solo pasa en películas, en historias de terror, no en familias reales con cenas juntos y fotos en el refrigerador. El 17 de julio de 2021, a las 13:00 de la mañana, Dolores despertó con un dolor en el pecho tan severo que no podía gritar. Logró alcanzar el teléfono en su mesa de noche y marcar el número de emergencias antes de que sus dedos se volvieran demasiado débiles para sostenerlo. La ambulancia llegó en 12 minutos. Los paramédicos trabajaron frenéticamente, administraron medicamentos, colocaron electrodos, trataron de estabilizar su corazón que latía erráticamente antes de detenerse por completo. Dolores fue declarada muerta a las 3:47 de la mañana del 17 de julio de 2021. Causa oficial de muerte: infarto agudo de miocardio. El médico forense atribuyó la muerte a falla cardíaca aguda, probablemente relacionada con la condición crónica no diagnosticada que la había estado debilitando durante meses. No se realizó autopsia. ¿Para qué? Era una mujer de 67 años, con historial de problemas de salud recientes y graves, triste pero no sospechoso. Solo otra anciana cuyo cuerpo finalmente cedió bajo el peso de una enfermedad misteriosa. La familia Rosales estaba devastada. El funeral se realizó 4 días después, en una iglesia católica pequeña, donde Dolores había asistido a misa cada domingo. Patricia lloró tanto
que apenas podía mantenerse de pie durante el servicio. Héctor, siempre estoico, guardó su dolor profundo dentro, pero su mano temblaba mientras colocaba una rosa blanca sobre el ataúd de su suegra. Mateo, con solo 15 años, experimentaba su primer encuentro real con la muerte. Se sentó en el banco de la iglesia, aturdido, tratando de procesar que su abuela, quien le había enseñado a jugar ajedrez, quien le hacía sus galletas favoritas, simplemente ya no existía. Y Emma ayudó a organizar el funeral con eficiencia impresionante para una niña de 10 años. Eligió flores, claveles blancos porque había leído que simbolizaban el amor puro. Escribió un poema que leyó en el servicio, su voz clara y firme, mientras 80 dolientes la escuchaban con lágrimas en los ojos. «Mi abuela era como un jardín», declamó Emma. Cultivaba belleza donde sembraba semillas. Sus manos creaban calor con cada tejido. Ahora sus manos descansan, pero las flores que plantó aún crecen en nuestros corazones. La gente murmuró sobre qué niña tan especial, qué madura, qué hermosa forma de honrar a su abuela. Patricia abrazó a Emma después del servicio. «Gracias, mi amor. La abuela habría estado tan orgullosa de ti». Emma abrazó a su madre de vuelta con la presión exacta y la duración apropiada que había observado en otros abrazos de consuelo. Todos comentaban qué maravilloso que Emma fuera tan fuerte para su familia en un momento tan difícil, una roca emocional cuando todos los demás se desmoronaban. Nadie notó que Emma nunca derramó una sola lágrima, ni durante el servicio, ni en el cementerio mientras bajaban el ataúd, ni en casa durante las semanas de duelo que siguieron, ni una lágrima. Cuando Patricia mencionó esto casualmente a Héctor una noche, semanas después, él lo descartó. «Emma procesa las emociones de manera diferente, cariño, ya lo sabes. Solo porque no llora, no significa que no sienta». Pero Emma no sentía nada. En su diario, la entrada del 17 de julio de 2021 decía: «Experimento 1 completo. Sujeto D expiró a las 3:47 am. Causa aparente: falla cardíaca. Autopsia no realizada. Éxito total. Dosis acumulativa durante 4 meses. Aproximadamente 6 gramos. Síntomas consistentes con envenenamiento crónico por arsénico, según literatura médica. Nadie sospecha». Procediendo a fase 2. 2 semanas después del funeral de Dolores, Héctor comenzó a sentirse mal. Héctor Rosales nunca había estado realmente enfermo en su vida adulta. A los 42 años, era el tipo de hombre que se enorgullecía de su salud. No fumaba, bebía solo ocasionalmente, hacía ejercicio 3 veces por semana. Sus últimos análisis de sangre, realizados apenas 6 meses antes, habían sido perfectos. Así que cuando comenzó a experimentar dolores de cabeza intensos a finales de julio de 2021, solo 2 semanas después del funeral de Dolores, los descartó como estrés. El duelo, el trabajo, cuidar de Patricia, que estaba destrozada por la pérdida de su madre, todo eso cobraba su precio. Pero los dolores de cabeza empeoraron. Náuseas se sumaron a la mezcla. Debilidad muscular que hacía difícil sostener su café matutino sin que la taza temblara. Héctor, siempre estoico, intentó ocultarlo. Tenía proyectos importantes en el trabajo, plazos que cumplir, personas que dependían de él. No podía darse el lujo de estar enfermo ahora. Patricia notó de todas formas. «Eres tú quien me dice siempre que cuide mi salud», le dijo con firmeza. «Ahora te toca a ti. Vas al doctor mañana mismo». Héctor no discutió. Algo en cómo se sentía, un agotamiento profundo que penetraba hasta sus huesos, le decía que esto no era solo estrés. El doctor Ramírez, quien había sido el médico de Héctor durante 10 años, realizó un examen completo. Ordenó análisis de sangre, pruebas de función hepática y renal. Cuando los resultados llegaron, mostró preocupación. «Héctor, tus enzimas hepáticas están elevadas, significativamente, y tu función renal también muestra algunos números preocupantes. ¿Has estado expuesto a algún químico en el trabajo? ¿Algo inusual?». Héctor pensó cuidadosamente. «Trabajo en sitios de construcción, pero siempre uso equipo de protección. No he estado en contacto directo con nada tóxico». El doctor Ramírez
frunció el ceño. Vamos a repetir las pruebas en 2 semanas. A veces estos números fluctúan. Mientras tanto, descansa, hidrátate bien y evita el alcohol por completo. Héctor siguió las instrucciones al pie de la letra, pero no mejoró. En agosto había perdido 6 kilos. Sus colegas comentaban sobre lo pálido que se veía, lo cansado. Su jefe le sugirió tomar unos días libres. Héctor rechazó la oferta. El trabajo lo distraía de pensar en lo que podría estar mal con su cuerpo. En casa, Emma preparaba el café de su padre cada mañana antes de que Patricia bajara. Es un gesto dulce, pensaba Patricia cuando Emma le contaba. Héctor apreciaba el café, perfectamente preparado, exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela. Lo que no sabía era que también contenía 40 miligramos de arsénico, cuidadosamente medidos por manos de una niña de 10 años. La causa oficial de muerte fue registrada como falla multiorgánica de etiología desconocida. La doctora Fuentes, sin embargo, no estaba satisfecha con esta explicación. En 20 años de medicina, nunca había visto a una mujer de 38 años, previamente saludable, deteriorarse tan rápido y morir de falla orgánica sin una causa identificable. Recomendó una autopsia. Héctor, destrozado y apenas funcional, firmó el consentimiento. 20 minutos después de que Patricia fuera declarada muerta, a 8 kilómetros de distancia, Emma Rosales se despertó en su habitación rosada. Era 6:43 de la mañana, hora de prepararse para la escuela. Se levantó, se duchó, se vistió con su uniforme impecable. Bajó a la cocina para preparar el desayuno, olvidando lavarse las manos primero. Sus dedos todavía tenían residuos del polvo blanco que había manipulado la noche anterior, agregando una dosis final al té de hierbas que Patricia bebió antes de ir a la cama. Emma caminó por el pasillo, sus pies descalzos silenciosos sobre el piso de madera. Sin pensar, apoyó su mano en el marco de la puerta del dormitorio de sus padres, la habitación ahora vacía y silenciosa. Dejó una huella dactilar clara y completa, impresa en una pequeña mancha del polvo blanco. Ese único toque descuidado, ese momento de rutina sin pensar, se convertiría en la primera pieza de evidencia que comenzaría a desentrañar cuidadosamente el plan construido durante 8 meses. La autopsia de Patricia Rosales fue realizada el 24 de octubre de 2021 por el doctor Enrique Morales, médico forense con 25 años de experiencia en el Instituto de Medicina Legal de Lima. Lo que encontró en los tejidos y órganos de Patricia lo dejó atónito. Niveles extraordinariamente altos de arsénico. No trazas que pudieran explicarse por exposición ambiental. Niveles masivos que indicaban envenenamiento crónico durante un periodo extendido. El doctor Morales llamó inmediatamente a la policía. Esto no es una muerte natural, informó al detective Carlos Mendoza de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú. Esta mujer fue envenenada, y basándome en la acumulación en sus tejidos, diría que fue envenenado durante meses. El detective Mendoza abrió una investigación de homicidio de inmediato. La primera persona entrevistada fue Héctor Rosales. El detective Mendoza y su compañera, la detective Ana Ruiz, fueron al hospital donde Héctor había sido admitido. Su condición se había deteriorado significativamente después de la muerte de Patricia.
Los doctores, ahora alertas a la posibilidad de envenenamiento, habían realizado pruebas toxicológicas. Héctor también mostraba niveles altos de arsénico en su sangre. Comenzaron tratamiento de quelación inmediatamente para remover el metal pesado de su sistema. «Señor Rosales», comenzó gentilmente el detective Mendoza, «sé que este es un momento terrible para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre su esposa. Los resultados de la autopsia muestran que Patricia fue envenenada». Héctor, sedado y apenas consciente, tardó varios segundos en procesar estas palabras. ¿Envenenada? ¿Cómo? ¿Por quién? Eso es lo que estamos tratando de determinar. ¿Tenía Patricia enemigos? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Héctor sacudió su cabeza débilmente. No. Patricia era amada por todos. Era maestra, ayudaba a los niños del vecindario. Nadie querría lastimar a Patricia. ¿Y usted, señor Rosales? Nuestros colegas médicos me informan que usted también tiene niveles altos de arsénico en su sangre. Héctor lo miró con confusión. ¿Yo también? Sí. Y su hijo Mateo está siendo evaluado ahora mismo. Creemos que toda su familia pudo haber sido envenenada. La realización golpeó a Héctor como un tren de carga. Dolores, su suegra, quien había muerto 3 meses antes de una enfermedad misteriosa. ¿Podría haber sido envenenada también? El detective Mendoza vio el cambio en la expresión de Héctor. «¿Qué está pensando, señor Rosales?» «Mi suegra», susurró Héctor. «Dolores. Murió en julio. Estuvo enferma durante meses. Los doctores nunca supieron qué tenía. Los detectives intercambiaron miradas. Necesitamos información sobre ella. Vamos a solicitar una exhumación». En las siguientes 48 horas, la investigación se expandió rápidamente. El cuerpo de Dolores fue exhumado. La autopsia reveló niveles masivos de arsénico en sus tejidos preservados. Ella no murió de un ataque cardíaco. Murió envenenada. Mateo fue evaluado. Sus niveles de arsénico también estaban elevados, aunque no tan altos como los de su padre. 3 miembros de la familia envenenados, 1 muerto. 4 si contaban a Patricia. Los detectives comenzaron a investigar cada aspecto de la vida de la familia Rosales. Revisaron finanzas buscando motivos, entrevistaron a amigos, colegas, vecinos. ¿Alguien tenía una razón para querer destruir a esta familia? Nadie. Los Rosales eran queridos en su comunidad, no tenían deudas significativas, no había disputas conocidas, no había nadie con motivo aparente. El detective Mendoza se enfocó en el método. El arsénico no es fácil de obtener. ¿Quién en el círculo de los Rosales tendría acceso a arsénico? Héctor trabajaba en construcción, pero no usaba arsénico en sus proyectos. Patricia era maestra, sin acceso a químicos peligrosos. Dolores era jubilada. Mateo era estudiante de secundaria. ¿Y Emma? Emma era una niña de 10 años. Pero el detective Mendoza, veterano de 30 años en la fuerza, había aprendido a no descartar a nadie, especialmente cuando todos los demás habían sido eliminados. Investigó el horario de Emma. Asistía a la escuela primaria Francisco Bolognesi, una institución privada respetable. Habló con sus maestros. «Emma es extraordinaria», dijo la señora Campos, su profesora de ciencias. «Está años adelantada para su edad. Podría estar en secundaria fácilmente. Su curiosidad científica es insaciable. Siempre está en la biblioteca leyendo libros avanzados». «¿Qué tipo de libros?», preguntó el detective Mendoza. La bibliotecaria escolar, la señora Vega, revisó los registros de préstamos de Emma. En los últimos 8 meses, Emma había sacado 23 libros. La lista hizo que el detective sintiera que se le erizaba la piel. Química avanzada, toxicología básica, historia de los venenos, medicina forense para principiantes, biología humana, sistemas de órganos. Una niña de 10 años leyendo sobre venenos y toxicología. El detective Mendoza supo en ese momento que tenía a su sospechoso, pero necesitaba evidencia. El 3 de noviembre de 2021, 11 días después de la muerte de Patricia, el detective Mendoza obtuvo una orden de registro para la residencia Rosales, específicamente para la habitación de Emma. El registro se realizó mientras Emma estaba en la escuela.
Héctor, aún hospitalizado pero lo suficientemente recuperado para entender lo que estaba pasando, firmó el consentimiento con lágrimas corriendo por su rostro. «Mi hija no», susurraba. «Por favor, díganme que mi hija no hizo esto». 4 detectives registraron meticulosamente la habitación de Emma. Era inmaculadamente ordenada. Peluches alineados por tamaño en estantes. Ropa doblada perfectamente en cajones. Escritorio organizado con precisión. Lápices en orden por longitud. Y en el fondo del closet, escondida bajo una pila de mantas de invierno, una caja de zapatos rosada. La detective Ruiz abrió la caja. Dentro había 3 cuadernos con tapas decoradas con unicornios y arcoíris, y un pequeño frasco de vidrio, vacío pero con residuos blancos en el fondo. La detective Ruiz, usando guantes, abrió el primer cuaderno. Comenzó a leer. Su rostro palideció. «Dios mío», susurró. El detective Mendoza se acercó, leyó por encima de su hombro y sintió que su estómago se revolvía. Los cuadernos eran un registro completo de 8 meses de envenenamiento sistemático. Emma había documentado todo con la meticulosidad de un científico realizando un experimento. Fechas, dosis, síntomas observados, resultados. Sujeto D, dolores. Fase inicial, marzo 2021. Dosis, 50 miligramos diarios en té de hierbas. Día 12, sujeto reporta náuseas. Día 23, pérdida de cabello notable. Día 45, pérdida de peso significativa. Conclusión, dosis efectiva para síntomas crónicos sin muerte inmediata. Página tras página de observaciones clínicas, desapegadas, frías. Emma había tratado a su familia como especímenes de laboratorio. Había dibujado diagramas del cuerpo humano, marcando qué órganos el arsénico afectaba primero. Había creado tablas comparando las respuestas de Dolores, Héctor, Patricia y Mateo a diferentes dosis. Había anotado que su hermano, siendo más joven y con metabolismo más rápido, requería dosis ligeramente más altas para producir síntomas equivalentes. Y lo más escalofriante, había escrito reflexiones personales. 15 de mayo de 2021. Mamá lloró hoy por la abuela. Fascinante cómo los humanos forman apegos emocionales incluso cuando la muerte es inevitable. El llanto no cambia el resultado, pero persisten en el comportamiento. Debo aprender a simular esto mejor para evitar sospechas. 22 de agosto de 2021. Papá me dijo que era una buena hija por cuidar a la familia. Ironía no detectada. Los humanos ven lo que esperan ver, no lo que está realmente allí. Esta es mi mayor ventaja. El detective Mendoza cerró el cuaderno, incapaz de leer más sin sentir náuseas. En 30 años, había visto asesinos violentos, criminales despiadados, monstruos humanos de todo tipo, pero nunca había visto algo como esto. Una niña de 10 años envenenando sistemáticamente a su familia durante 8 meses, documentándolo como un proyecto de ciencias. No por dinero, no por abuso, no por ningún motivo comprensible, solo por curiosidad, solo para ver si podía. El frasco fue enviado al laboratorio. El análisis confirmó residuos de trióxido de arsénico. Compararon las huellas dactilares en el frasco con las de Emma en los registros escolares. Coincidencia perfecta. Y luego, el técnico forense revisando las fotos de la escena del crimen del dormitorio de Patricia, notó algo. Una huella dactilar en el marco de la puerta. Pequeña, del tamaño de un niño. Analizada y comparada. Emma Rosales. El 5 de noviembre de 2021, Emma fue retirada de su clase de matemáticas por 2 oficiales de la División de Menores de la Policía Nacional. Fue llevada a una sala de entrevistas especialmente diseñada para interrogatorios de menores, acompañada por una trabajadora social y una abogada designada por el tribunal, la doctora Silvia Ramos. Héctor, aún débil pero insistiendo en estar presente, estaba sentado al otro lado de un vidrio de observación con el detective Mendoza. Emma se sentó en la silla, sus pies colgando sin tocar el suelo. Su mochila de Hello Kitty todavía en su espalda. No parecía asustada o nerviosa, simplemente curiosa, como si esto fuera una excursión escolar interesante. El detective Mendoza comenzó gentilmente.
Emma, soy el detective Mendoza. Gracias por hablar conmigo hoy. ¿Sabes por qué estás aquí? Emma asintió. Encontraron mis cuadernos. Calculé una probabilidad del 23% de que eso sucediera dentro de los primeros 30 días, después de la muerte de mi madre. Estaba dentro de los parámetros esperados. La frialdad de su respuesta, la forma en que se refería a la muerte de su madre como un evento estadístico, hizo que la trabajadora social contuviera la respiración. «Emma, ¿entiendes que tu madre murió?» «Sí. Falla multiorgánica inducida por envenenamiento crónico por arsénico. La dosis acumulativa durante 6 meses excedió el umbral letal. ¿Y tú causaste eso?» «Sí. Fue el objetivo de la fase 2 de mi experimento. Las siguientes 3 horas fueron las más perturbadoras en la carrera del detective Mendoza». Emma confesó todo con completa tranquilidad. Explicó cómo había obtenido el arsénico, ordenándolo en línea usando la tarjeta de crédito de su madre, haciéndolo llegar a un buzón postal que había abierto dando información falsa de edad. Describió cómo había investigado dosis letales versus subletales, cómo había decidido qué miembro de la familia recibía qué cantidad basándose en peso corporal y condiciones de salud preexistentes. «¿Por qué, Emma?», preguntó el detective, genuinamente necesitando entender. «¿Por qué harías esto a tu familia?» Emma consideró la pregunta. Quería probar si podía. Los libros dicen que el envenenamiento es difícil de detectar si se hace correctamente. Quería ver si, dado mi edad y la ventaja estadística de que nadie sospecha de los niños, podía ejecutar un envenenamiento perfecto. Fue un desafío intelectual. «¿No sentiste nada cuando tu abuela murió? ¿Cuando tu madre murió?» Emma sacudió la cabeza. «Entiendo conceptualmente que la muerte causa dolor a otros. Lo he leído. Pero personalmente no. Eran sujetos de mi experimento. Su función era proporcionar datos». La abogada Ramos intentó detener el interrogatorio. «Mi cliente es una menor con claros problemas de salud mental. Esta confesión no debería continuar sin evaluación psicológica». Pero Emma levantó la mano. «Quiero continuar. Estoy interesada en el proceso legal. Es una oportunidad de aprendizaje». La abogada cerró los ojos derrotada. «¿Y tu padre?», preguntó el detective. «¿Y Mateo? ¿Planeabas matarlos también?» Emma asintió. «Sí. Papá era fase 2 junto con mamá. Mateo era fase 3. Mi plan era escalonar las muertes durante un período de 14 meses para evitar sospechas. La muerte de mamá ocurrió antes de lo anticipado. Una variable no controlada, su sistema era más susceptible de lo que mis cálculos predijeron. Detrás del vidrio de observación, Héctor sollozaba. Su hija, su pequeña Emma, había planeado asesinar a toda su familia. La trabajadora social del otro lado de la mesa tenía lágrimas corriendo por su rostro. Pero Emma permanecía seca, clínica, discutiendo el asesinato de su familia como si fuera un problema de matemáticas. Emma Rosales fue arrestada formalmente el 5 de noviembre de 2021. Debido a su edad, no pudo ser alojada en una prisión regular. Fue colocada en un centro de detención juvenil especializado en Lima mientras se determinaban los cargos. Los fiscales enfrentaban un desafío sin precedentes. Perú, como muchos países, tiene leyes específicas sobre responsabilidad penal de menores. Niños menores de 14 años técnicamente no pueden ser procesados como adultos sin importar la gravedad del crimen. Pero esto no era un crimen impulsivo, no era un accidente, era asesinato premeditado, envenenamiento sistemático de 4 personas durante 8 meses. El fiscal Daniel Torres decidió buscar cargos de asesinato en primer grado bajo la ley de menores, con la sentencia máxima permitida para un delincuente juvenil. La psicóloga forense, la doctora Amanda Vargas, fue asignada para evaluar a Emma. Pasó 15 horas durante 2 semanas entrevistando a la niña, administrando pruebas psicológicas, tratando de entender la mente que había concebido y ejecutado este horror. Su informe fue devastador. Emma Rosales muestra un trastorno de conducta severo con rasgos antisociales pronunciados. Su coeficiente intelectual de 142 está acompañado por una ausencia casi completa de empatía, remordimiento
o conexión emocional con otros seres humanos. Ve a las personas, incluida su propia familia, como objetos para estudio y manipulación. No hay evidencia de abuso, trauma o factores ambientales que expliquen este desarrollo. Parece ser una falla neurobiológica fundamental en su capacidad para formar vínculos humanos normales. El pronóstico de rehabilitación es extremadamente pobre. Emma no siente que hizo algo malo, porque no siente nada en absoluto. El caso llegó a juicio el 14 de marzo de 2022. Debido a la edad de Emma, el juicio fue cerrado al público, pero la jueza Carmen Valdés permitió cobertura mediática limitada. La sala del tribunal era pequeña, diseñada para casos de menores. Emma se sentó entre su abogada Ramos y una defensora juvenil, vistiendo su uniforme escolar porque era lo más apropiado que tenía. Parecía cualquier otra niña de 10 años, excepto por sus ojos, vacíos de toda emoción, mientras observaba los procedimientos con interés académico. La fiscalía presentó un caso abrumador. Los cuadernos, el frasco de arsénico, la huella dactilar, las autopsias, la confesión de Emma, testimonio tras testimonio, pintando un cuadro de asesinato premeditado, ejecutado con precisión escalofriante. Héctor testificó apenas capaz de mirar a su hija. Mateo, ahora con 16 años y físicamente recuperado pero emocionalmente destruido, describió cómo su hermana le preparaba batidos envenenados mientras sonreía. La defensa argumentó incapacidad por demencia. Emma no puede ser considerada responsable porque su cerebro no funciona como el de una persona normal. Ella no entiende que lo que hizo estuvo mal. Es una niña profundamente enferma que necesita tratamiento, no castigo. La doctora Vargas contratestificó. Emma entiende intelectualmente que matar está mal, puede definir asesinato, explicar por qué es ilegal. Su problema no es falta de conocimiento, es falta de sentimiento. Y esa falta de sentimiento no la hace no culpable, la hace peligrosa. El juicio duró 8 días. El jurado, compuesto por 6 personas seleccionadas específicamente para casos de menores, deliberó durante 4 horas. El veredicto, culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, Dolores, Patricia, e intento de asesinato de Héctor que sobrevivió, y un cargo de intento de asesinato, Mateo. La sentencia fue pronunciada el 24 de marzo de 2022. La jueza Valdés miró a Emma con una mezcla de tristeza y horror. Emma Rosales, tienes 10 años. Por ley, no puedo sentenciarte como adulto. Pero lo que hiciste, la premeditación, la frialdad, el tiempo que pasaste envenenando a tu familia, demuestra una peligrosidad que no puedo ignorar. Por lo tanto, te sentencio a la máxima detención juvenil permitida bajo la ley peruana. Permanecerás en custodia del Centro de Rehabilitación Juvenil Maranguita hasta tu cumpleaños número 21. En ese momento, tu caso será revisado. Si los evaluadores determinan que sigues siendo un peligro para la sociedad, serás transferida al sistema de adultos para cumplir sentencia adicional. No serás elegible para consideración de libertad condicional hasta que hayas cumplido al menos 18 años desde hoy, lo cual ocurrirá cuando tengas 28 años. Emma no mostró reacción. Simplemente asintió, como si la jueza hubiera anunciado el resultado de un examen escolar. Héctor, sentado en la galería, enterró su rostro en sus manos. Había perdido a su esposa, a su suegra, casi pierde a su hijo, y ahora perdía a su hija no a la muerte, sino a algo peor, al conocimiento de que ella nunca fue realmente suya, nunca fue realmente humana, de las maneras que importan. Hoy, en 2024, Emma Rosales tiene 13 años. Está alojada en una unidad de máxima seguridad en el Centro Maranguita, separada de otros menores debido a preocupaciones de seguridad. Según informes del centro, es una residente modelo. Nunca ha tenido infracciones disciplinarias. Participa en programas educativos donde continúa sobresaliendo académicamente. Asiste a sesiones de terapia obligatorias 2 veces por semana. Pero la doctora Vargas, quien realiza evaluaciones anuales, informa que no ha habido cambio fundamental. Hemos aprendido qué decir, cómo simular remordimiento en las formas que los adultos esperan. Pero es solo eso, simulación. La vacuidad emocional central persiste.
Cuando se le pregunta sobre su familia, Emma habla de ellos como datos históricos, no como personas que amó y perdió. Mi madre era maestra. Murió de envenenamiento por arsénico en 2021. Es un hecho. No hay emoción adjunta. Héctor Rosales sobrevivió físicamente. El tratamiento de quelación removió el arsénico de su sistema, pero emocionalmente nunca se recuperó. Se jubiló anticipadamente de su trabajo, incapaz de concentrarse. Vendió la casa en Miraflores, incapaz de estar en las habitaciones donde su esposa y suegra fueron envenenadas. Se mudó a Cusco, donde no conocía a nadie, donde nadie conocía su historia. Vive solo, sin contacto con Emma. Ella ha enviado cartas, solicitando visitas. Él las destruye sin abrirlas. Mateo, ahora con 18 años, terminó la secundaria a pesar de faltar un año completo por enfermedad y trauma. Fue aceptado en la Universidad Nacional de Ingeniería, el sueño que una vez compartió con su padre. Pero abandonó después de un semestre. No podía concentrarse. Las pesadillas lo despertaban cada noche, Emma sirviéndole batidos envenenados, sonriendo. Está en terapia, luchando con depresión severa y PTSD. Dice que el peor parte no es que su hermana intentó matarlo, es que cuando piensa en ella, en los 10 años que pasaron juntos antes de que todo colapsara, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. La Emma que pensó que era su hermana nunca existió. El caso de Emma Rosales provocó debates nacionales en Perú sobre responsabilidad penal juvenil, salud mental infantil y la naturaleza del mal. ¿Puede una niña de 10 años ser verdaderamente malvada? ¿O es el mal una palabra que reservamos para adultos que eligen hacer daño? Emma no eligió su cerebro, no eligió nacer sin capacidad de empatía. ¿Es justo castigarla por algo sobre lo que no tuvo control? Pero otros argumentan que independientemente de la causa, el resultado es el mismo. 3 personas muertas, una familia destruida por las acciones deliberadas y calculadas de Emma. Ella sabía que estaba matando. Documentó cada paso, trabajó para evitar ser atrapada. Eso es conciencia, eso es elección, y las elecciones tienen consecuencias. Lo que permanece indiscutible es el valor de las víctimas. Patricia Rosales era una maestra dedicada que dedicó su vida a ayudar a niños con dificultades. Dolores era una abuela amorosa que tejía suéteres para refugios. Fueron mujeres de bondad, de servicio, de amor. Que sus vidas terminaran por las manos de una niña que ellas amaban sin reservas, a quien cuidaban y protegían, representa una traición tan profunda que desafía la comprensión. En 2023, ex estudiantes de Patricia establecieron el Fondo Memorial Patricia Rosales, que proporciona tutorías gratuitas a estudiantes de bajos recursos en Lima. Hasta la fecha, 24 tutores voluntarios han ayudado a más de 100 estudiantes, llevando adelante el legado de una mujer que creía que todos los niños merecen tener éxito. Es un recordatorio de que incluso cuando la oscuridad parece triunfar, la luz que una persona buena enciende en el mundo continúa brillando. El diario rosado de Emma, con sus unicornios y arcoíris decorando páginas llenas de documentación de asesinato, está guardado en evidencia en los archivos de la Policía Nacional del Perú. Es estudiado ocasionalmente por criminólogos y psicólogos tratando de entender cómo una mente tan joven puede albergar tanta oscuridad. Pero ninguna cantidad de estudio puede responder realmente la pregunta que persigue a todos los que conocen este caso. ¿Cómo puede existir un monstruo en el cuerpo de una niña de 10 años? ¿Y cuántos más, como Emma, están ahí afuera, sonriendo con caras angelicales esperando su momento? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este caso. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la sentencia fue justa? ¿Puede una niña de 10 años comprender realmente la magnitud de sus acciones? Suscríbete para más casos de crímenes reales que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. Y recuerda, a veces el rostro del mal no es el de un extraño en la oscuridad. A veces es el de alguien en quien confiamos, alguien a quien amamos, alguien con una mochila de Hello Kitty y una sonrisa que nunca llega a los ojos.